Querido Jesús, gracias por el privilegio de abrir tu palabra para estudiar la lección 10, 31 al 6 de junio, sobre quienes ha llegado a los fines de los siglos. Gracias por mi hijo que me ayuda, mi esposa, que me ayuda también con la música y mi padre. Acompáñanos en estos 20, 30 minutos en el nombre de Jesús. Amén. El título sobre quienes ha llegado a los fines de los siglos está extraído de la parte final de Primera de Corintios 10, 11. Esta es la lección 10. Vamos directamente al versículo de memoria para que lo memoricemos. 10, 11 al 12, Primera de Corintios. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Esta frase significa que los cristianos están viviendo en la fase última, en la fase final del plan de Dios para el mundo. El tiempo después de la primera venida de Cristo, conocido en el Nuevo Testamento como la parusía, en inglés the parousia, el tiempo del fin o los últimos días. El apóstol Pablo en su epístola enfatiza que los acontecimientos del pasado, como los fracasos de Israel, las historias de Samson, los relatos de Daniel, las aventuras de David, sirven como advertencia y lecciones para los creyentes que ahora viven en un momento crucial y culminante de la historia, un tiempo de espera para el regreso de Jesús y el juicio final. El relato. Moisés se encuentra en el alto del monte. Él está hablando con Dios. El pueblo abajo se impacienta. Le dice a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Aarón, muy débil, campechano, reúne su oro y forma un becerro de oro. El pueblo se alegra. El pueblo baila. El pueblo ofrece. Y dicen: este es tu Dios, oh Israel. Este es el que te sacó de Egipto. En ese momento Dios mira la corrupción y le dice a Moisés: Moisés, baja. Hay idolatría en el pueblo. Y con ira lanza las tablas al suelo, Moisés. El juicio cae. Muchos mueren. El pueblo queda devastado. Ahora, ¿cuál es la conexión de ese relato con 1 Corintios 10, 11 al 12? Respondo. Ahora Pablo nos dice: miren esto, no son solo eventos antiguos, son ejemplos escritos para ahora, hoy y ahora. Ustedes que viven en el tiempo, en el plan de Dios, está para cumplirse. Así que no asuman que están a salvo de caer. Incluso aquellos que vieron milagros cayeron rápidamente en el pecado. Si crees que estás firme, ten cuidado. El orgullo precede la caída y Dios castiga la soberbia. Este relato en tiempo presente nos ayuda a ver cómo los fracasos de Israel hablan directamente al mensaje de hoy para nosotros, aquí y ahora, llamándonos a la humildad, llamándonos a la vigilancia, llamándonos a la confianza sobre nuestro Dios. Domingo 1 de junio. La ira del Cordero, la furia del Cordero, la venganza del Cordero, la ira justa de Cristo. El texto para hoy, Apocalipsis 6, 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos,
y todo siervo y todo libre se escondieron en las cavernas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Es una súplica esta, la desesperada visión del suicidio. Desesperados por escapar, querer morir para evitar enfrentar el juicio y la ira de Dios. La gente prefería en ese momento ser aplastada por las rocas antes de estar expuesta ante la santa presencia y el Cordero que es Jesús. Aquí en esta frase, caed sobre nosotros, hay miedo, caed sobre nosotros, hay culpa. Están abrumados por el terror de la justicia divina. Hay un deseo de esconderse, al igual que Adán y Eva se escondieron de Dios. Esta es una señal de vergüenza, de miedo ante la verdad. Y aquí en esta frase también hay una responsabilidad final. Nadie puede estar ante la ira de Dios sin ser hecho justo a través de Cristo. En resumen, caed sobre nosotros piedras significa un llamado aterrorizado por la aniquilación o el esconderse para escapar de la insoportable presencia del juicio santo de nuestro Dios. El relato, el gran nivelador llega. Vamos a traer esto a nuestros tiempos. El pánico de los presidentes, el pánico de los líderes globales, el pánico de los que están confiados en su poder, el pánico de los que observan cómo el cielo se oscurece. Ellos emiten transmisiones de emergencia, luego, de repente, desaparecen de las cámaras. Sus refugios se llenan, sus corazones fallan. Los multimillonarios, los hombres magnates huyen y abandonan sus torres. Los mercados de valores se desploman, pero nadie está negociando. Los jets privados quedan en tierra, corren hacia las bóvedas en las montañas, suplican a las puertas de piedra que se cierren más rápido. Los generales tiemblan, los ejércitos de todo el mundo permanecen indefensos, los misiles no se lanzan, los satélites se quedan ciegos, los tanques son inútiles, los líderes militares entrenados para la guerra ahora claman por refugio de algo que no pueden combatir. Las celebridades desaparecen, los influencers y las estrellas quedan en silencio, las redes sociales se apagan, no hay transmisiones en vivo, no hay glamour, solo hay miedo. Se tapan los rostros, no por el paparazzi, sino por la ira del Cordero. La gente común grita, desde los campesinos en los campos hasta los trabajadores en las ciudades gritan. Todos miran al cielo, el cielo se parte, la tierra tiembla, las estrellas caen, corren hacia las cavernas y grietas clamando: montes, rocas, caed sobre nosotras y sobre nosotros. Escondednos de la cara de aquel que está en el trono de la ira del Cordero. Ya no hay clases, ya no hay estatus, ya no hay ricos, ya no hay pobres, ya no hay reyes, ya no hay esclavos, ya no hay empleadores, ya no hay empleados. Todos están bajo el mismo cielo aterrador. Ahora nada importa más que la misericordia y parece que es demasiado tarde. Por eso, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 15, la advertencia es clara. Nadie, absolutamente nadie, puede esconderse del día del Señor. Ahora es el momento de buscar gracia.
antes de que el miedo se convierta en la única oración que quede. El evangelismo de Noé, lunes, capítulo 2 de junio del folleto de Escuela Sabática. El evangelismo, el título. El evangelismo. ¿Qué es el evangelismo? La predicación. ¿De quién? De Noé. El testimonio de Noé. El ministerio de Noé. La proclamación de justicia de Noé. Tenemos tantos sinónimos. Mateo 24. Pero, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no supieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, la vida cotidiana continúa. La gente está comiendo, la gente está bebiendo, la gente está yéndose a Las Vegas a casarse, viviendo normalmente, ajenos al juicio que se avecina, cuando de repente, así como el diluvio, inesperadamente, Cristo y su venida será repentina y tomará a muchos por sorpresa. Hay una advertencia para los preparados. El pasaje exhorta a los creyentes a mantenerse espiritualmente alertas y preparados. En esencia, Jesús, aquí en este versículo, advierte que muchos estarán espiritualmente desprevenidos, tal como en los días de Noé. Su regreso será inesperado y solo aquellos que están vigilantes y preparados escaparán el juicio. Orando todos los días, estudiando todos los días y invitando a la iglesia todos los días. Entonces los hombres se comenzaron a multiplicar sobre la faz de la tierra, dice la Biblia, y les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, encogiendo entre todas. Entonces dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después cuando los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres y los engendraron hijos. Estos fueron los valientes, los hombres de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta la bestia y el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Martes 3 de junio, la historia de Sodoma y Gomorra. La historia de Sodoma. Esta es la historia clave del Antiguo Testamento. Clave. A lo que Pedro hace referencia directa al describir el día de hoy. Romanos 1. Porque aún sus mujeres cambiaron el uso natural. ¿Tú sabes que la maternidad es el sentimiento más fuerte en el hombre o en la mujer? No hay nada que sustituye el deseo de procrear para una mujer. Quiere tener un bebé. Hasta las niñitas de 5 años quieren tener su bebé. Pero mira, porque aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque él es contra naturaleza. Por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en la lascivia, Sodoma y Gomorra, unos con otros,
hombres con hombres, haciendo lo que no se debe y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su error. Y como a ellos no les plació tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. En la Biblia. Y lo digo esto con mucho respeto a las personas que sufren de este mal. La homosexualidad es descrita como una abominación. No estoy hablando en discriminación. Aquí no se discrimina a nadie. Todos están bienvenidos a mi iglesia. Pero sigue siendo pecado. Levíticos 18, Romanos 1 y 1 de Corintios 6 es abominación, abominación, abominación. ¿Por qué? 3 razones. Número 1, porque contradice el orden y diseño creado por Dios. ¿Qué orden? Génesis 1. Dios crea a la humanidad como hombre y mujer. Génesis 2. Instituye el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Cualquier relación sexual está destinada a funcionar dentro, no antes, no fuera de esta estructura. Y lo digo con respeto, hermano, lo digo con cariño, con amor. Cualquier desviación, incluyendo actos entre personas del mismo sexo, es una abominación en cualquiera de sus formas. No se trata simplemente de una preferencia personal. La Biblia, eso lo dice Dios. Es un concepto apoyado por los budistas, musulmanes, por los judíos. Es un concepto universal. Porque se trata de reflejar la santidad de un Dios que hizo las leyes. Número 2, ¿por qué es una abominación? Porque va en contra del mandato de llenar la tierra. Imagínate, si todos los hombres se casaren entre sí y si todas las mujeres se casaren entre sí, no habría más hijos. En 150 años, no más gente en este mundo. En 150 años la humanidad desaparecería. Esto refleja un rechazo a la autoridad de Dios y a su diseño para la procreación. Sin embargo, no debemos olvidar el importante equilibrio entre el pecado y la gracia. Porque estos individuos siguen llevando la imagen de Dios y hay que tratarlos con respeto, con cariño, con oración, con comprensión. Número 3. La Biblia nombra muchos pecados, no solo la homosexualidad. La codicia, el orgullo, el chisme, la inmoralidad heterosexual. El mensaje de la Biblia no es señalar a un solo grupo, sino mostrar que absolutamente toda la humanidad necesita redención. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Todos, tú y yo. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El sol comienza a ponerse sobre la tierra de Sodoma. Humo se eleva poderosamente en las chimeneas. Risas resuenan en las calles, carcajadas de gente burlándose perezosamente de los forasteros. Pero Lot, sentado a la entrada de la ciudad, se tensa al ver 2 desconocidos acercándose. ¿Forasteros? Llama, poniéndose de pie. Por favor, vengan a mi casa, lávense sus pies, descansen, coman, no pasen la noche en la plaza. No, gracias, responden ellos. Pasaremos la noche aquí. No, insiste Lot, casi desesperado. No es un lugar seguro. Estáis en Sodoma. Los hombres se miran entre sí, luego asienten. Está bien. Dentro de la casa Lot, la comida es cálida y tranquila, pero de repente se oyen puños golpeando la puerta, gritos desde la puerta, risas afuera de burla, voces airadas.
Lot, la multitud grita. ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Esos simpatiquísimos galanes. Sácalos para que podamos acostarnos. Qué mentira más absurda. Con ellos. Lot corre a la puerta, la cierra tras sí y suplica, por favor, hermanos míos, no hagan esta maldad. Si gusteis, aquí están mis hijas. La multitud se burla. ¿Y tú quién eres para juzgarnos? Pero eres un extranjero, ¿no lo eres? Antes de que lo ataquen, los dos hombres abren la puerta y lo meten dentro, luego levantan las manos y la multitud queda ciega, tropezando y buscando a tientas en plena confusión. Lot, dice uno de los hombres con urgencia, ¿tienes familia aquí? Sí. ¿Yernos? Sí. ¿Hijas? Sí, señores. Sácalos inmediatamente de Sodoma. Vamos a destruir este lugar. El clamor de esta ciudad ha llegado ante el Señor. Lot corre hacia sus yernos. Rápido la ciudad será destruida. Vengan con nosotros. Ellos se ríen, ellos se burlan. Están bromeando, viejo. Cuando amanece, los ángeles apremian a Lot. Date prisa, lleva a tu esposa y a tus hijas, o perecerán también. Aún dudando, Lot mira la vida que ha desconstruido. Pero los ángeles toman sus manos y lo arrastran fuera de la ciudad. Corran por sus vidas, dice, no miren para atrás. El fuego cae desde el cielo. Una lluvia de azufre ardiente envuelve Sodoma y Gomorra. Las llamas rugen, gritos llenan el aire. Las ciudades antes orgullosas desaparecen bajo humo y juicio. La esposa de Lot mira hacia atrás. En un instante se convierte en una estatua de sal. Y si usted va al Mar Muerto, esa estatua de sal está todavía allí. Lot y sus hijas alcanzan la seguridad en las colinas sin aliento. Detrás de ellos se eleva un humo negro, como una pira funeraria. Miércoles 4. El juez de toda, el juez justo, el juez soberano, el juez supremo, el juez divino de toda, absolutamente toda la tierra. Génesis 18, lejos de ti hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el impío y que el justo sea tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Esta pregunta viene de los labios de Abraham. Él está suplicando a Dios por la ciudad de Sodoma. Dios le ha revelado que planea destruir la ciudad por su extrema maldad. Eso no va contigo. ¿Por qué este versículo es tan poderoso? ¿Por qué este versículo es tan poderoso? Número 1, porque afirma la justicia perfecta de Dios. Número 2, porque muestra que podemos acercarnos a Dios con fe valiente. Y número 3, porque señala hacia el mensaje triple de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, donde Dios juzga el pecado completamente. Pero vamos al relato de hoy. La conversación que podría salvar una ciudad. El sol otra vez comienza a ponerse mientras Abraham observa a los 3 hombres alejarse. Ellos se están dirigiendo a Sodoma. Pero entonces el Señor se detiene. ¿Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Dice el Señor en alta voz. Más o menos invitando a los ángeles cercanos a sus pensamientos. Ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa. Y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Regresan hacia Abraham. De rojo. Sara, de verde. El clamor contra Sodoma y Gomorra es grande. Su pecado es gravísimo. Abraham da un paso adelante con los ojos bien abiertos. Espera, Señor. ¿Vas a destruir al justo junto al impío? ¿Y si hay 50? ¿Aún así lo destruirás? No. ¿No lo perdonarás por amor? ¿No hará el juez de toda la tierra lo que es justo? Abraham, si encuentro 50, perdonaré. Abraham exhala aliviado, pero no ha terminado. Por favor, Señor,
dice bajando la mirada. Yo sé que no soy más que polvo. Yo sé que no soy más que ceniza. Pero si hay solo 45, ¿destruirá por la falta de 5? No. Si hay 45, no. ¿Y 40? Tampoco. ¿Y si hay 30? Tampoco, responde Jesús. Abraham traga saliva. ¿Y si hay solo 20? Por amor a los 20, no. Para mí es Jesús el que está respondiendo en una teofanía. Una última vez Abraham habla, su voz es suave pero intensa. Y solo se encuentran 10 justos en Sodoma. No la destruiré por amor a los 10, dice nuestro Señor Jesús. Y con eso Jesús se da la vuelta y con eso los ángeles también se dan la vuelta y continúan su camino hacia Sodoma. Abraham se queda solo. Abraham se queda en silencio. Abraham se queda mirando al horizonte, esperando, orando, que al menos haya 10. Ahora quiero aplicarlo para un relato de hoy. El juicio previo al advenimiento. El juicio antes del regreso de Cristo. El juicio previo a la segunda venida. El juicio de investigación. Y la Biblia dice, Eclesiastés 12:14, un texto fuerte, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa secreta, sea buena o sea mala. ¿Por qué este texto es tan poderoso? 3 razones. Número 1, acaba con toda ilusión o alucinación o toda alusión. En esta frase final de Eclesiastés es un veredicto final. Después de 12 capítulos explorando el sentido de la vida, la futilidad de las riquezas, la brevedad del placer, el misterio del sufrimiento, el escritor, Salomón, concluye con esta verdad. Dios lo ve todo, Dios juzgará todo, nada escapa a sus ojos, ni nuestras intenciones, ni nuestros secretos, ni nuestras decisiones privadas. Número 2. ¿Por qué es tan poderoso este texto? Porque le da sentido a la vida. Nada se desperdicia, nada pasa por inadvertido, nada pasa por desapercibido. Cada decisión cuenta. Aún lo que se hace en secreto, el bien que nadie nota, el mal que nadie enfrenta, Dios lo juzgará todo perfectamente. Y número 3, porque en este texto se señala al Dios supremo. No se trata de un karma vago, ni una justicia impersonal. Es Dios, el juez santo y justo, el que lo sabe todo y lo ve todo. Pero este juez también es nuestro Salvador. Porque en 2 Corintios 5 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sigo de pie. Es el título de mi relato para hoy. La historia mágica y trágica de Magic Johnson. La sala está en silencio. Magic Johnson se sienta frente al mar de micrófonos. Tiene sudor en la frente. Tiene las manos temblorosas. 1991. Las cámaras parpadean. Los reporteros se inclinan. Magic aclara su garganta. Debido al virus HIV que tengo, tendré que retirarme de los Lakers hoy. Un suspiro colectivo recorre la sala. Un silencio. Un shock. Esa noche, Magic mira el techo de la oscuridad. Cookie, su esposa, lo toma la mano. Dios, susurra él, ¿por qué a mí? No estás muerto, dice Cookie, todavía respiras. Eso significa que Dios no ha terminado contigo. Pero el HIV, VIH, es una sentencia de muerte. Cookie abre la Biblia
y le lee Salmo 118, versículo 17. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Han pasado ya casi 35 años y este muchacho está vivo. No porque hubo una vacuna, no porque hubo un medicamento. Está vivo por la gracia de Dios. Viernes 30 de mayo. Pensamiento adicional. Profetas y Reyes, página 583. En su propia fuerza, el hombre no puede hacer frente a los cargos del enemigo. Con vestiduras manchadas por el pecado, confesando su culpa, se presenta ante Dios. Pero Jesús, nuestro abogado, presenta una súplica eficaz en favor de todos los que, por medio del arrepentimiento y la fe, han encomendado la guarda de sus almas a Él. Jesús aboga por su causa y con los poderosos argumentos del Calvario vence a su acusador. Su obediencia perfecta a la ley de Dios le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, y Él reclama de su Padre misericordia y reconciliación para el hombre culpable. 3 preguntas. Rapidito. ¿Por qué les dijo Jesús a sus discípulos que estaban en el mundo, pero no eran del mundo? Para recordarles su nueva identidad en Él, advertirles sobre la oposición espiritual y empoderarlos para vivir vidas santas con una misión. Son como embajadores representando el cielo mientras viven en la tierra. Por eso. Pregunta número 2. ¿Qué nos enseña el ministerio? Y esto está aquí en el folleto Escuela Sabática en el viernes. ¿Qué nos enseña el ministerio público de Noé antes del diluvio sobre cómo funciona el gran conflicto? Respondo. Dios advierte antes de juzgar. La verdad es proclamada, pero la gente debe elegir. Defender a Dios puede hacer que seas la minoría, pero nunca te dejará solo. La salvación es real, pero también lo es el cierre de la puerta. Pregunta número 3, aquí en el folleto. ¿Qué me enseña Sodoma y Gomorra sobre mi esperanza en Cristo? Sodoma y Gomorra, mi apellido es Gamarra, nos recuerda que Dios toma el pecado en serio, pero aún más que Él toma la salvación en serio. Envía advertencias, envía mensajeros, Dios envía misericordia y en Jesús no solo nos saca de la destrucción, en Jesús Él toma nuestro lugar para que nunca tengamos que enfrentarlo. Repito, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La opinión pública sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo en los Estados Unidos ha experimentado una transformación significativa. Antes de Jorge Bergoglio y después de Jorge Bergoglio. No voy a hablar de los Estados Unidos de Norteamérica, no voy a hablar de la influencia atea del mundo y de Europa, pero voy a hablar de algo muy serio ahora. Y termino con esto. 12 años, ya murió este año, 12 años de cambios en los tiempos y las leyes. Cambiará los tiempos y las leyes. Antes del 2013 y después del 2025. Antes del 2013, el apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo era mínimo. La encuesta de Jake Lovick, Clancy Shulman, indicó que solo 12% de los estadounidenses apoyaban el matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que el 84% se oponía. Llegó Jorge Bergoglio y el apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo había aumentado dramáticamente. Según la encuesta de valores y creencias de Gallup,
69 personas de los estadounidenses apoyan el matrimonio entre el mismo sexo. El 2013 se le preguntó al líder de la Iglesia Católica en un avión: ¿opinas tú del matrimonio entre dos personas si hay un homosexual que entra? Y él respondió: ¿quién soy yo para juzgar? Bueno, esa frase bonita, suena bonita, pero esa frase abrió y quebró los diques de contención. Hoy, el mundo, maravillado por la bestia, ha mostrado un mayor apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta evolución de la opinión pública sobre el matrimonio entre personas del mismo en los últimos años recae sobre los hombros del Papa, el presidente y la profecía de Lucas 17. ¿Qué dice Lucas 17? Asimismo, tan fiel como en los días de Lot. Como en los días de Lot. ¿Qué días de Lot? En los días de Sodoma, en los días de Gomorra. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, pero el mismo día en la que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. No me gusta terminar en esta nota, pero es la palabra de Dios. Y que Dios te bendiga en esta semana.